Buenas tardes a todos. Siendo las 5 horas de Paraguay, damos inicio al primer día del denominado World Investor Week, o también llamado en castellano Semana del Inversionista 2020. En este día 1 tendremos la presencia del economista Francisco Ruiz Díaz, secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera, quien nos hablará sobre el tema Inclusión Financiera en Paraguay. Este es un evento de carácter nacional, pero cuya invitación también ha sido trasladada a otros organismos en el exterior, así que agradecemos la presencia de personas que están viniendo también del extranjero. Unas reglas de juego antes de comenzar. El evento durará aproximadamente 1 hora. El economista Francisco Ruiz Díaz hablará unos 40-45 minutos y luego tendrán unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden hacerlas a través del chat que se encuentra abajo de sus pantallas, para que el economista pueda responder al finalizar su presentación. Ese chat está entonces habilitado. Las cámaras les rogamos tenerlas apagadas, así como también sus micrófonos para una mejor conexión. Esta charla está siendo grabada y la cual estará disponible en las redes sociales y en la página de la Comisión Nacional de Valores. Y también se pedirán certificados para aquellos que estén participando del evento. Hago una aclaración respecto a los certificados, puesto que la CNB también realiza charlas de capacitación gratuita. Se están ultimando detalles de carácter administrativo y de seguridad antes de su remisión. Es por eso que todavía no hemos remitido esos certificados, pero lo estaremos haciendo a la brevedad. Hago una última aclaración antes de ceder la palabra al economista Francisco Ruiz Díaz, de que este evento es una iniciativa de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, por sus siglas en inglés IOSCO, y está siendo llevado adelante aquí en Paraguay por la Comisión Nacional de Valores. Economista Francisco Ruiz Díaz, muchas gracias por su presencia, un lujo tenerlo con nosotros. Por favor, puede arrancar cuando usted quiera. Buenas noches, muchas gracias Marcelo. Bueno, muchas gracias a la Comisión Nacional de Valores del Paraguay por la invitación para poder exponer un poco este tema que viene cobrando mucha relevancia últimamente, ¿verdad? Que es la cuestión de la inclusión financiera y esencialmente cómo esta se está llevando adelante en Paraguay y cuáles son los resultados, cuáles son las preocupaciones en el ámbito de esta política que es bastante sensible, muy especial, ¿verdad? Porque últimamente se ha demostrado que tiene múltiple impacto, vamos a decir, no solamente un impacto como se creía originalmente, sino también tiene múltiples impactos. Entonces, comenzando con, digamos, con este evento y haciendo los agradecimientos a la comisión y a todos los participantes, entonces podemos empezar a hablar sobre lo que es la política de inclusión financiera. Perdón. Entonces, vamos a ir adelante con esta presentación y al final seguramente van a haber preguntas que vamos a tratar de responder. Acá viene una pregunta, perdón para todos aquellos que eventualmente ya esto les parezca un poco sencillo, ¿verdad? Pero trata un poco de promediar la participación del público. Y bueno, comenzaría con esto, ¿qué es la inclusión financiera, ¿verdad? ¿En qué consiste la política de inclusión financiera? Y la política de inclusión financiera podemos comenzar definiendo como un conjunto de acciones que está orientado a promover tres aspectos importantes a mi criterio, ¿verdad? Y básicamente tomo, para que esto se pueda entender, tomo como lo que normalmente se hace en la especialidad de la medicina, ¿verdad? Que cuando se tiene a un paciente, se le elabora un diagnóstico y también al mismo tiempo eventualmente el doctor determina si se debe o no medicar al paciente, pero normalmente lo que hacemos es que el paciente voluntariamente se trate y la cuestión es si es que eventualmente se le ha dado algún tipo de ayuda o eventualmente se le hace algún tipo de seguimiento para ver si el tratamiento que está siguiendo él lo está haciendo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, la política de inclusión financiera trabaja también bajo ese mismo enfoque. Y voy a pasar a explicar. En primer lugar, hablamos sobre la salud financiera, porque todo esto parte de la salud financiera. Entonces, en el ámbito de la salud financiera se hace un conjunto de diagnósticos. Se determina, por ejemplo, si las personas tienen capacidades, tienen habilidades, qué tanto está sobreendeudada una familia. Entonces, ese es un problema, digamos, que
hay que atacar. Entonces después se investiga la causa de ese sobreendeudamiento, ¿verdad? Y ahí aparece entonces la receta del médico. Pero no es, o sea, estamos hablando de quizás algo muy nuevo para las personas, por lo tanto, o quizás las personas no tengan todavía una cultura consolidada en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, que si es que el sobreendeudamiento es porque normalmente las decisiones familiares están muy dispersas, no tienen un norte, entonces eso quiere decir que las familias no saben hacer un presupuesto. Por lo tanto, entonces hay que enseñarles a hacer un presupuesto a través de lo que es la educación financiera. Entonces, la idea un poco es ir haciendo este repaso. Les voy a dar un ejemplo nacional, un ejemplo de Paraguay en materia de salud financiera. Ustedes saben que el ahorro es una cuestión muy importante, ¿verdad? Y esto, el ahorro en un mundo en donde hoy pueden existir altibajos, o sea, en un determinado momento el tiempo, la economía crece, las compras crecen, los ingresos crecen, ¿verdad? Entonces la gente tiende a pensar de que esa es una situación permanente. Y ante ese, digamos, ante ese estado, en realidad lo que tiene que saber es que no es permanente, que a periodos donde hay expansión, le dicen los economistas, le van a seguir periodos donde hay contracción, o sea, vamos a ir hacia abajo. Entonces el ahorro juega un papel muy importante para que en el momento en donde yo estoy teniendo ingresos muy por encima de lo que eventualmente necesito y estoy generando excedentes, entonces yo tengo que saber cuál es el mejor uso que le puedo dar a esos excedentes. Utilizar todo en ese momento, comprarme, no sé, un auto último modelo o eventualmente me compro un auto un poco más barato, ¿verdad? Y ahorro porque sé que eventualmente vendrán tiempos más difíciles. Se hizo una encuesta nacional de capacidades en Paraguay en el año 2017, donde se le preguntó a las personas, en los últimos meses, 12 meses del año, ¿alguna vez has ahorrado algún dinero? 28% de las personas respondieron que sí. El resto no ahorró. Entonces estamos hablando en primer lugar de que muy pocas familias ahorran en el país. Entonces ese es un problema ya de salud que tenemos. No estamos ahorrando para los tiempos complicados, para los tiempos difíciles. En términos más complicados le dicen a la gente, sabemos de que hay riesgo en el futuro, entonces el ahorro es un mecanismo para gestionar ese riesgo. Entonces no estamos nosotros generando el mecanismo para gestionar. Ahora la pregunta es por qué si ahora es un periodo de bonanza, de crecimiento, ¿por qué quiero ahorrar? ¿Por qué no vivo nomás el momento? Porque lo razonable es que las personas promedien sus decisiones de consumo, que el consumo no acompañe esa expansión, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Resulta que cuando en Paraguay se hizo la encuesta en el año 2017, una encuesta llevada adelante por la Corporación Andina de Fomento, se encontró que el 28% de las familias nomás ahorran. Y acá viene el problema después entonces de la inclusión financiera. Vamos a darle un medicamento, ¿por qué no ahorran? ¿No? Y en algunos casos dicen, no ahorro porque mi ingreso es muy bajo, no ahorro porque eventualmente hay mucha exigencia, mucha burocracia cuando voy a abrir una cuenta de ahorro. Y ahí entra la inclusión financiera. Entonces, la inclusión financiera trata de desarrollar productos de tal manera que las personas tengan incentivos a utilizar estos productos financieros para poder tener un mejor retorno de esos recursos. Pero acá viene lo preocupante, ¿verdad? Que tiene que ver con la educación financiera. Cuando se le pregunta a las personas, ¿qué porcentaje de este 28%? Se le preguntó después, ¿y cómo ahorras? ¿Qué producto financiero usas para ahorrar? Y el 67% respondieron que debajo del colchón. Ahorran en la casa. Y ahí ya viene el problema de la educación financiera, de la cultura. Explicarle a la gente que si ahorra bajo el colchón, en la práctica en el futuro puede llegar a tener menos dinero, o sea, va a tener menos dinero en términos reales de lo que ahorró, porque pudiendo estar en algún producto financiero que le habilitó la inclusión financiera,
las personas decidieron guardar bajo el colchón 100. A los 12 meses 100 ya no vale 100, vale 96. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama inflación que te resta poder adquisitivo. Sin embargo, con un producto financiero uno pudo haberse cubierto, o sea, uno pudo estar cubierto, sus recursos pudieron estar cubiertos y generar intereses incluso a los efectos de poder tener mayor cantidad de recursos en el futuro. Entonces, ese es, digamos, en eso se centra la política de inclusión financiera. Se centra en la posibilidad de mejorar la salud financiera de la gente, educándole, pero al mismo tiempo habilitándole productos financieros a través de la inclusión financiera, de tal manera que la gente esté incluida, de tal manera que puedan existir productos financieros inclusivos. Porque vamos a ver por una estadística sorprendente que la inclusión financiera sufrió un mayor impacto entre el grupo de personas pobres en Paraguay que el grupo de personas ricas, ¿verdad? Entonces, la inclusión financiera es una herramienta muy útil para cualquier persona. Pero en los últimos años se ha demostrado de que la inclusión financiera es una herramienta muy útil para las personas de menores recursos. Entonces, ese es el rol de la política de inclusión financiera. La cuestión es, ¿pero para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve una política de inclusión financiera? Y sirve para evitar que las personas se enfermen financieramente. ¿Verdad? Que, por ejemplo, las personas al no tener metas dispersen sus esfuerzos en un hogar y terminen comprando cosas que son emocionales, que no necesitan, ¿verdad? Entonces, la educación financiera entra a jugar un papel importante ahí para que las personas tengan estrategias, tengan técnicas de manejar eficazmente los recursos que disponen. Una técnica, por ejemplo, es la preparación de un presupuesto, la preparación de una lista en el marco de ese presupuesto antes de ir al supermercado. Entonces, cuando uno va con una lista y promete no desviarse de esa lista, entonces evita la tentación de hacer compras emocionales. Y eso es una técnica que se utiliza normalmente cuando las familias hacen su presupuesto y establecen metas. Entonces, si yo quiero eventualmente tener ahorros, pero no tengo metas, entonces hay una disfuncionalidad ahí. Y les voy a comentar una anécdota. En el interior, una persona justamente que le hablamos sobre todo este tema de salud financiera y le dijimos que tienen que ahorrar a los efectos de prever los problemas del ciclo de la vida altibajo. Un día arriba, otro día abajo. Entonces, la idea es vivir de manera promedio y por lo menos amortiguar el impacto en las épocas muy duras, ¿verdad? No consumir todo lo que se tiene en la época de bonanza y guardar para cuando se vengan los tiempos difíciles. Entonces una persona se levanta y dice, y le dijimos, para eso es necesario contar con un plan. Las familias tienen que tener un plan y tienen que seguir ese plan. Entonces un señor se levanta y dice, tenés razón, dice, ¿verdad? Yo ahorré 8 millones vendiendo sandía, un agricultor. Entonces ahorré 8 millones vendiendo, 8 millones de guaraníes vendiendo sandía. Son como 1.000 y algo de dólares, ¿verdad? 1.500 dólares más o menos. Y dice, llegado a un determinado momento, se me fumó, no tuve nada, no sé ni en qué gasté, dice. Entonces tuvo muy buen año, pero al no tener un presupuesto, al no tener metas, y esas metas tienen que estar conversadas a nivel familiar, por supuesto la plata se fumó. Y ocurre normalmente cuando las familias no tienen presupuesto. Y acá viene un problema un poco preocupante de Paraguay, que es, por ejemplo, que el 40%, solamente el 40% de las familias encuestadas en el 2017 dijeron preparar un plan. Pero lo que es peor, ¿verdad? Un poco más del 60%, un poco más del 60%, dijeron que ese plan era muy general, muy vago, de ese 40%. O sea, ya nos estamos quedando con el 24% nomás al final, ¿verdad? Pero después, ese mismo 40% dijeron, otro grupo dijeron de que no respetan el plan. ¿Con qué frecuencia? Y casi un poco más de 2/3, ¿verdad? O sea, casi 70% de los encuestados dijeron
no respetar el plan. Entonces, ahí viene la cuestión de la educación financiera para fomentar conocimiento, habilidades, para formar cultura en materia de educación financiera. Sin la educación financiera, las políticas de inclusión pueden no tener el impacto deseado, ¿verdad? También sirve para que las ideas buenas se materialicen mediante el financiamiento. O sea, la gente tiene un montón de ideas en la cabeza, pero el problema es entre las ideas que incluso son muy factibles, podrían ser incluso altamente rentables, pero no existe el puente con el mundo material, vamos a decir, que es el financiamiento. Entonces hay muchas ideas por ahí circulando. Algunas son malas, otras son buenas, pero las buenas ideas, ¿cómo se financian? Y la política de inclusión financiera podría jugar un papel importante en ese contexto. Entonces, por ejemplo, poniendo premios para propuestas de determinados emprendedores para el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Entonces, hay un conjunto de incentivos que se pueden estructurar a los efectos de poder lograr que esas buenas ideas se materialicen mediante el financiamiento. Justamente en estos días estamos impulsando con la Corporación Andina de Fomento algo que se llama Laboratorio de Inclusión Financiera, en donde se va a abrir como un concurso y una presentación por parte de los desarrolladores en materia de proyectos de inclusión financiera, innovaciones en inclusión financiera. La otra cosa también, que exista armonía en el hogar, o sea, la inclusión financiera es muy importante. Y les voy a dar un dato muy concreto. En México, en un determinado momento, hubieron muchas quiebras familiares, mucho estrés. Entonces hubieron muchas separaciones, muchos divorcios, muchas peleas padre-hijo, muchas demandas. Se hizo una investigación y se determinó cuál era la causa de esas, digamos, de esos comportamientos antifamiliares. Se encontró que el 72% de las causas de quiebres en los hogares se debían a problemas de manejo de dinero. Se manejaban mal los recursos del hogar y eso generaba quiebre. Entonces, como siempre suelo decir en las presentaciones, mi mamá cuando era un poco más joven me decía, mi hijo, cuando el amor entra, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana, decía, ¿verdad? Entonces, en eso se resume esa estadística. 72% de los hogares que tienen algún tipo de inconvenientes, que sufren algún tipo de estrés, de quiebra, se debe a problemas de manejo de dinero. Y también finalmente para que las sociedades logren el crecimiento y la inclusión, ¿verdad? Y acá viene un punto muy importante, la inclusión, la política de inclusión financiera viene jugando un papel muy importante como una herramienta en la lucha contra la pobreza. Y también, digamos, en otros contextos, por eso les decía hace rato de que la política de inclusión financiera era multidimensional, vamos a decir, o sea, abarca diferentes espectros. Por ejemplo, una herramienta muy efectiva para pelear para eventualmente luchar contra la desigualdad de género. Entonces, si eventualmente se desarrollan proyectos con una tendencia a resolver el problema de desigualdad de género, estas políticas de inclusión financiera, o la política de inclusión financiera, juega un papel importante en ese objetivo, ¿verdad? Tal es así que justamente tenemos poco acá lo que dice Leora Kapler, ¿verdad? Ella hizo una investigación, es economista del Banco Mundial, llevó adelante una investigación en donde trató de establecer con cuál de los objetivos del desarrollo sostenible, con los ODS, con cuántos de los objetivos la política de inclusión financiera juega un papel importante. Y encontró que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en estas políticas, en estos que tenemos en pantalla, juega un papel importante, que serían, serían 11 de los 17, ¿verdad? Entonces, las políticas de inclusión financiera ayudan a reducir la pobreza, ayudan a reducir el hambre, ayudan en el aspecto sanitario, en la educación, en la igualdad de género, en el acceso al agua potable, en la energía, ¿verdad? En la energía no contaminante, ayudan al trabajo y al crecimiento económico, a la industria, a la reducción de desigualdades,
y también a paz y justicia. Pero un punto importante acá. Por lo menos en el estudio se resalta que uno de los aspectos más relevantes donde por lo menos los ámbitos donde la inclusión financiera tienen un rol muy relevante, tienen que ver con la pobreza y la igualdad de género. Son quizás los dos aspectos más de todos los objetivos de desarrollo sostenible. La política de inclusión financiera tiene un impacto más significativo en estos ámbitos. Y también en el crecimiento económico, o sea, en tres. Ahora, vamos a algo un poco más ya objetivo, práctico, material, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la política de inclusión financiera en el Paraguay. Esencialmente estos trabajos comienzan con mucha fuerza en el año 2013. Se reciben asistencias, cooperaciones por parte principalmente del Banco Mundial, algunas que otras agencias también de cooperación apoyan la implementación de la política de inclusión financiera, que era algo que se venía dando ya desde la década de los 80 en otros países, principalmente algunos líderes de los países occidentales más avanzados empezaron a darse cuenta de que la política de inclusión financiera jugaba un papel importante para ayudar a sacar mucha gente de la pobreza, ¿verdad? Entonces comienza toda una campaña, los efectos de instalar esto en la agenda mundial, ¿verdad? Y esta oleada llega a América Latina allá por el año 2010 y en Paraguay llega más o menos en el año 2013. Comienzan unos trabajos muy interesantes, unas encuestas que se llevan adelante, la encuesta de inclusión financiera, lo organiza esta compañía muy prestigiosa, Gallup. También se lleva adelante un conjunto de acciones y en el 2014 se concretan, todos estos trabajos desembocan en un hecho concreto, que es en la creación de un Comité Nacional de Inclusión Financiera, que está presidido por el ministro de Hacienda, integrado también por la presidencia del Banco Central del Paraguay, el ministro secretario de la Secretaría Técnica de Planificación y la presidencia del Instituto Regulador de las Cooperativas en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo que se realiza en ese entonces tiene que ver un poco con el Plan 2030. El Plan 2030 establece que para el año 2030 todas las personas adultas deben estar incluidos financieramente. Entonces, para ello también se crea el Comité Nacional de Inclusión Financiera en el marco de lo que establece el Plan Nacional y a su vez el Comité Nacional de Inclusión Financiera desarrolla su propia herramienta. Su herramienta se llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera tiene un plan de acción de 60 acciones, que es lo que se ha venido ejecutando a través de una estructura que posteriormente vamos a pasar a analizar. ¿Cuál es el fin de lo que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera o la ENIF, que está impulsado por el Comité Nacional? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Es reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico en el país, ¿verdad? Y el medio es la ENIF, que contiene este plan de acción, o sea, la hoja de ruta de lo que se va a hacer. Son 60 acciones, cada una de ellas tiene indicadores de desempeño, tiene las metas, tienen los plazos en los que se deben cumplir, ¿verdad? Entonces, la NIF es la estrategia, el Comité Nacional es el órgano, el cuerpo colegiado encargado de implementar, monitorear, impulsar, desarrollar, evaluar y actualizar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera a través de esta estructura. Por un lado tenemos el Comité Nacional de Inclusión Financiera, que está integrado por esas 4 instituciones que les dije, el Ministerio de Hacienda, que es el presidente del Comité Nacional, el Banco Central del Paraguay, el INCOP y la Secretaría Técnica de Planificación por el lado de lo que son los objetivos en materia sociales. Para poder implementar todo esto tiene por un lado la Secretaría Ejecutiva, el trabajo del Comité Nacional descansa en la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva trabaja con
un equipo técnico de inclusión financiera, un equipo técnico interinstitucional se le llama, que está conformado básicamente por los representantes técnicos de alto nivel de esas 4 instituciones. O sea, representantes técnicos del Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y el Instituto de Cooperativismo, ¿verdad? Y se trabajan en conjunto. A su vez, esta estructura está caracterizada por una interacción público-privada. A su vez, todo lo que sean las propuestas, todo lo que sean las acciones se dividen en estos 7 grupos de trabajo. Tenemos por un lado el grupo de trabajo de ahorros, de créditos, de seguros, de pagos, un grupo en materia de educación financiera y un grupo orientado a la protección al consumidor y también uno de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Se trabaja esto en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, el equipo técnico y técnico interinstitucional. Generalmente estos grupos están coordinados por representantes del sector privado y es acá donde las iniciativas son puestas a consideración, son analizadas, son debatidas y posteriormente tienen que ser remitidas al Comité Nacional para la toma de decisión y a los efectos de emprender las acciones que corresponden. Algunas de las iniciativas pueden implementarse de manera directa, algunas requieren seguramente algún marco normativo institucional, una resolución del Banco Central, por ejemplo, ¿verdad? O eventualmente algunas requerirían una ley. Entonces, esta es la forma en que se trabaja en el ámbito del Comité Nacional de Inclusión Financiera y lo que hacen los grupos de trabajo es cada uno de ellos llevar adelante el plan, las acciones que están contenidas en el plan de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Veamos ahora un poco lo que se ha logrado en materia de inclusión financiera, ¿verdad? O por lo menos cómo ha mejorado Paraguay en algunos casos todo lo que corresponde a la inclusión financiera. Por un lado tenemos que en el año 2011 solamente el 22% de la población adulta podían por definición estar incluidos financieramente o estaban incluidos financieramente en el año 2011. Estas son estadísticas de de un área especializada del Banco Mundial que sigue el tema de la inclusión financiera a nivel mundial. Se llama Global Findex, tiene una base de datos impresionante sobre un montón de información sobre encuestas que se habían hecho en cada uno de los países y tiene para todos los países del mundo. Entonces, según el Global Findex, Paraguay, en el año 2000, el 22% de la población adulta de Paraguay estaba incluido financieramente. Mientras que en el año 2017 esto mejoró de manera significativa saltando al 49%. O sea, un gran salto hemos dado en materia de inclusión financiera, ¿verdad? Ahí abajo tienen lo que es la definición en sí de inclusión financiera. Es la población mayor a 15 años que ha tenido acceso a algún tipo de cuenta en banco o institución financiera o ha manejado algún tipo de producto a través de dinero móvil. Entonces, tomando esa definición, se determina qué porcentaje de la población tiene acceso a productos o servicios financieros. Y este es un gráfico que me gustó bastante, tiene varios hechos para resaltar, por más que sea un gráfico muy sencillito. Pero vemos, por ejemplo, la cuestión de género a nivel mundial tiene un sesgo negativo de género. Normalmente hay entre 5 a 6 puntos de diferencia a nivel mundial y a nivel de regiones, por ejemplo, en materia de género. O sea, los varones generalmente tienen una mayor probabilidad de estar incluidos, o sea, financieramente. Tienen una mayor probabilidad respecto, digamos, a las mujeres. Y algo que me llamó la atención, ¿verdad? En el año 2011, teníamos una mayor inclusión financiera de género en favor de las mujeres. 23% de las mujeres adultas bajo la definición de inclusión financiera tenían acceso a los productos y servicios financieros, ¿verdad? Sin embargo, y estaban 2 puntos por encima de los varones. Sin embargo, ya en el 2017 ocurre lo siguiente. Por un lado, tanto hombres como mujeres pegan un salto significativo. Los hombres pasan de 21% de la población adulta a estar incluidos financieramente a
al 51% de la población adulta de varones. Entonces es un salto tremendo a nivel de varones, ¿verdad? Pero también se observa un gran salto a nivel del género femenino. Del 23 se duplica y pasa al 46%. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá empieza justamente a notarse esa desigualdad que se nota a nivel regional y mundial. A nivel mundial hay creo que 5 o 6 puntos de diferencia en materia de género. Y cuando uno mira los demás productos financieros, por ejemplo, acceso a seguro, acceso a algún tipo de medios de jubilación, encuentras que generalmente hay un sesgo en contra del género femenino, ¿verdad?, en materia de inclusión financiera. Entonces, por eso habíamos dicho que la inclusión financiera juega un papel muy importante en el objetivo de desarrollo número 5, ¿verdad? O de ese 5 que es género. Y la cuestión es por qué esa obsesión de género, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, hablamos de que es necesario promover una mayor igualdad de género en materia de inclusión financiera? Y básicamente tiene que ver con el experimento natural que se experimentó en la década de los 70 y que se viene experimentando hasta ahora. Varios experimentos ya se hicieron, o sea, varios experimentos naturales permitieron determinar que generalmente las mujeres, al manejar recursos financieros en el hogar, tienden a darle un uso mucho mejor que los varones. Entonces nosotros estamos observando en los últimos tiempos, por ejemplo, que esas transferencias monetarias condicionadas exigen que sean la mujer la que esté de por medio en la gestión de los recursos que van a recibir, porque las mujeres, según la estadística y según la evidencia, incluso eso surge en el informe del Banco Mundial, esto que les había mencionado Kapler, ¿verdad? Señala que las mujeres generalmente usan mejor los recursos en 3 cosas específicas en el hogar: en materia de alimentación, en materia de salud de los hijos y en materia de educación de los hijos. Entonces, es importante la promoción de género en inclusión financiera para poder lograr una maximización de los recursos y también poder lograr una maximización en la gestión de los recursos, digamos, de los productos que se usan financieramente en los hogares, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente, digamos, quizás es uno de los puntos donde mayor o donde menos perspectivas positivas tenemos a nivel regional, ¿verdad? A nivel regional, no recuerdo la cifra, creo que era 54% era la cifra de bancarización, o sea, es el conjunto de personas o es la proporción de la población mayor a 15 años que declara tener una cuenta en un banco o en una financiera. Entonces nosotros encontramos, si bien es cierto, en el año 2011 eran apenas 22 personas y luego en el 2017 crecieron a 31 personas, sigue siendo bajo, ese 31% sigue siendo bajo en comparación a los demás países, en comparación a países como Chile, que tienen cerca de los 70, ¿verdad? Uruguay, ¿verdad?, que tiene, digamos, un alto nivel de bancarización. La cuestión es que esto tiene que ver a su vez con el desarrollo mismo territorial. El desarrollo territorial, en la medida que se disponga digamos, los territorios vayan dinamizándose y convirtiéndose cada vez más en zonas urbanas, urbanizables. Entonces vamos a encontrar mayor presencia de bancos, porque el tema bancario es una cuestión muy especializada y tiene unos costos muy altos también, operan con unos costos muy altos. La banca tradicional es algo muy especializado y los costos de operación suelen ser elevados, ¿verdad? Entonces encontramos que es muy difícil marcar presencia en lugares donde el nivel de actividad económica no está, digamos, no está industrializado, donde generalmente la producción es primaria y donde eventualmente no hay mucha densidad también. Entonces es muy difícil la presencia bancaria, no, la relación costo-beneficio no permite, ¿verdad? Entonces, pero lo positivo es que hemos dado un salto importante de 9 puntos entre el año 2011 y 2017. Acá vemos lo que les había comentado hace rato, ¿verdad?
Si tomamos por el lado de ingresos, si tomamos al 60% de la población más rica del Paraguay, la población adulta, o sea, la población mayor a 15 años, si tomamos el lado más rico, vemos que entre el 2011 y el 2017 hubo una mejora importante, de 5 puntos. Pasamos de 32 a 37. O sea, la población más rica logró una mayor inclusión financiera consistente en 5 puntos porcentuales. Pero algo que a mi criterio es muy significativo, hay que tomar apunte de esto, es que cuando vamos al 40% de la población más pobre, si tomamos la población, la clasificamos por el ingreso y tomamos el 40% de la población adulta más pobre, encontramos de que en el año 2011 prácticamente muy pocas personas estaban definidas en el contexto de la inclusión financiera, o sea, gozaban de inclusión financiera, apenas el 6% de la población paraguaya. Sin embargo, vemos que el salto para el 2017 ha sido muy importante, pasa del 6% al 23%. Entonces es un avance tremendo. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Y bueno, tenemos algunas tesis, ¿verdad? Algunas sospechas, ¿verdad? En primer lugar, porque el modelo de negocios, en el ámbito financiero está sufriendo cambios muy significativos. Estos cambios son de carácter disruptivo prácticamente. La tecnología está bajando tremendamente los costos para que las personas puedan acceder a productos financieros. Y la tecnología está desarrollando nuevos productos financieros, nuevas modalidades financieras. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, una gran ventaja en Paraguay. El 97% de los hogares tienen acceso a una telefonía móvil. Una telefonía móvil, o sea, el teléfono es un banco, es un televisor, es una radio, o sea, hoy día tenemos todo en ese aparato. Y lo mejor de todo es que la gente sabe, es algo sorprendente en cómo las personas se van ayornando a esto y le dan un uso tremendamente eficaz a ese aparatito, ¿verdad? En términos de Internet tenemos todavía una gran deuda, ¿verdad? Apenas el 22% de los hogares tienen acceso al Internet, pero el celular tiene una penetración altísima. ¿Por qué destacamos esto? ¿Verdad? Porque vemos que el celular ha permitido que muchísimos paraguayos pasen a ser incluidos financieramente a través de los pagos móviles. Y es más, Paraguay a nivel de Latinoamérica y el Caribe lidera la penetración, o sea, lidera el uso de dinero móvil en términos de la población adulta a nivel relativo, ¿verdad? Entonces, el 29% de la población adulta paraguaya ha manifestado, ¿verdad?, o ha señalado haber realizado operaciones a través, o sea, pagos móviles en los últimos 12 meses. Entonces, la telefonía celular es un aliado estratégico en la inclusión financiera y si a esto le sumamos las diferentes plataformas que se van desarrollando y los diferentes modelos de negocio que están apareciendo e incluso que se están uniendo de manera estratégica con la banca. Tenemos casos en Paraguay de una unión estratégica entre la telefonía móvil, el pago móvil y bancas para poder hacer llegar créditos, por ejemplo, a las familias en lugares donde no existe presencia bancaria. Entonces hay anécdotas muy interesantes desde ese punto de vista de Paraguay que se suelen resaltar o se suelen eventualmente citar en eventos, ¿verdad? Entonces, estimamos nosotros de que si hay un aliado estratégico, ese aliado es la tecnología, ¿verdad? Y es hacia donde hay que apuntar en los próximos meses. Y está incluido también dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, trabajar con este aliado, ¿verdad? Finalmente, nos gustaría un poco conversar o hablar sobre los desafíos. Como desafío prepandemia, diría yo que si bien es cierto, uno puede estar contento porque la inclusión financiera saltó del 22% de la población al 49%, es un salto muy significativo, un gran salto comparado con otros países que tienen pequeños saltos, vamos a decir, en ese periodo. Entonces, podemos estar contentos porque se dio un gran salto, pero
digamos, el desafío es en realidad lo contrario, o sea, el 51% de la población que está excluido financieramente, que tienen problemas de inclusión financiera. Por lo tanto, si se enferman, no van a tener remedio. Al no tener inclusión financiera, al no tener acceso a los productos financieros, por más que se les detecte su problema, usted está sobreendeudado, usted tiene este inconveniente, tiene que ahorrar, pero al no tener el acceso a estos servicios, entonces no tiene acceso al remedio financiero, ¿verdad? Y seguramente tampoco va a tener interés después en acceder al tema de la formación de capacidad y habilidad a través de la educación financiera. Entonces, queda todavía como desafío ese 51%. ¿Cómo llegamos al 51% que falta? Ese era un desafío que teníamos pre-pandemia y es un desafío que se traslada post-pandemia. El desafío post-pandemia es que el escenario se volvió mucho más complejo. O sea, hay una estadística que es muy, digamos que es muy repetida en todos los medios, que hace poco publicó la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, que habla que el 68% de la población, el 68% de los encuestados manifestaron que en esta pandemia tuvieron alguna pérdida de ingresos. Entonces, eso quiere decir que probablemente tenemos gente del sector formal perdiendo empleo, por ejemplo, y saliendo a insertarse al sector informal. O sea, lo que vamos a tener es que en el futuro mayor informalidad. Y si hay algo que es enemigo de la inclusión financiera, es la informalidad. Porque si no hay datos sobre una persona, no hay forma de que esta persona tenga acceso a los remedios. O sea, si uno tiene que ir a retirar remedio del Ministerio de Salud, del Centro de Salud, pero le piden su cédula de identidad y la persona no tiene cédula de identidad y es un requisito legal, ¿verdad? Dejar un número de cédula de identidad porque después tiene que existir el monitoreo si se entregó o no correctamente el medicamento. Entonces, la persona va a quedar excluida del sistema de salud. Así como que si no está registrado en algún lugar, va a quedar excluido del sistema financiero. Entonces, el desafío post pandemia es ver cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la informalidad y hay que redoblar esfuerzos ahí para poder ir reduciendo la informalidad. Un aspecto también interesante, post pandemia van a haber una mayor cantidad, posiblemente mayor cantidad de morosos, ¿verdad? Gente que no ha podido pagar su deuda en comparación a la etapa pre-pandemia. Entonces, habría personas sobre las cuales existirían información, pero esa información sería negativa, ¿verdad? En el sentido que no, eventualmente le estaría limitando para una cuestión de crédito. Y en tercer lugar, la crisis en sí nos ha demostrado que por más que eventualmente yo pueda llenar el centro de salud de medicamentos, ¿verdad? No es un problema de que no tenga el medicamento para los enfermos, sino lo que encontramos es que 7 de cada 10 negocios, por ejemplo, que de los emprendedores que necesitaban financiamiento, 7 de cada 10 de ellos no tenían la documentación en regla, no estaban en condiciones de acceder, no estaban en condiciones de mostrar su flujo de caja a los efectos de que eventualmente puedan acceder a un crédito. Entonces hay que empezar a trabajar MIPYMES, hay que fortalecer MIPYMES porque nos dimos cuenta de que las MIPYMES juegan un rol muy importante en todo lo que es el tejido económico y social, tanto en la generación de empleo como en la generación de producción. Y bueno, es un poco lo que quería hablarles. Me dijeron 45 minutos y tengo entendido que hay preguntas. Entonces estamos abiertos a esas preguntas. Marcelo, no sé si voy continuado, ¿cómo hacemos? Te puedo leer las preguntas si querés, profesor, capaz sea un poquito más sencillo de esa forma, ¿no? Ok. Hay una que dice, ¿no habrían riesgos de alguna especie de automedicación financiera? Sí hay. De hecho es un poco un problema entre los países adelantados y los países en vías de desarrollo, ¿verdad? En países donde ya existe una cobertura, ya existe digamos, la población adulta cubierta
esencialmente, muy buena pregunta, por cierto, ¿verdad? Ya existe el problema de sobreendeudamiento, por ejemplo, o sea, una sobremedicación. Te llueven los ofrecimientos de tarjetas de crédito, vos no estás educado financieramente. Nunca voy a olvidar una película, no recuerdo ahora cómo se llamaba, en donde le llega un joven cumplía la mayoría de edad y ya le llega la tarjeta del banco. El banco ya tenía su fecha, entonces le hace llegar y su papá le dice, no, mi hijo, esta es una herramienta muy peligrosa, tenés que saberlo usar, tenés que tener ingresos. Y le dice al papá, le dice, no, papá, yo soy una persona muy responsable, yo no voy a tener ningún problema. Entonces el papá le dice, bueno, mi hijo, estas son una de las experiencias que vos tenés que aprender por tu propia cuenta. Adelante, le dice. Se sobreendeuda el muchacho, compra equipo de sonido, compra calzado deportivo y después no puede pagar, obviamente, y vienen a retirarle todo. Ese es un problema común de salud financiera en sociedades avanzadas. Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad muy avanzada. Había leído una estadística, no recuerdo bien, pero más o menos vamos por ahí. Se le preguntaba a la gente si en los próximos 2 meses tendrían algún tipo de inconveniente a las familias, ¿verdad? Algún tipo de inconveniente para cubrir sus deudas. El 60% decía que sí, ¿verdad? Entonces, hay sobremedicación, por supuesto, ¿verdad? Y ahí cada vez juega un papel más importante la educación financiera y la planificación. O sea, eso es sentarse al hacer el presupuesto, establecer metas. Entonces, no es entregarle la alcancía al hijo y decirle, mira, mi hijo carga de moneda. No, decirle, ¿qué querés comprar? Una bicicleta. ¿Querés comprar un balón de fútbol? Bueno, entonces entregarle una alcancía y decir, ok, llena esto y lo que falta yo te cubro. Entonces vos le pones implícitamente metas. Y cuando él reciba el balón de fútbol, eso va a operar en su cabeza. ¿Verdad? Su cabeza va a recibir un estímulo. Y ahí se va a dar cuenta desde niño la importancia que tiene la cuestión del ahorro. Totalmente cierto, muy buena pregunta. Gracias por la respuesta, economista Francisco Ruiz Díaz. Vamos con otra pregunta que dice, entre las instituciones que integran la lucha por la inclusión financiera, ¿no haría falta que el Ministerio de Educación participe, ya que la educación juega un papel importante? Sí, definitivamente. Sí, creo que si la humanidad tiene, digamos, instituciones en crisis, creo que, y esto corresponde a todos, seguramente a todos los países en todos los niveles, ¿verdad? La reforma educativa es un desafío muy importante que tienen casi todos los países, porque todo este sistema educativo se basó en la revolución industrial. La revolución industrial orientó esfuerzos del sistema de aprendizaje para producir ingenieros para la fábrica, administradores para la fábrica, ¿verdad? Pero no nos educaron para administrar nuestros propios recursos. O sea, hay administradores que con su esfuerzo le hacen rico a las empresas, trabajadores, economistas, ingenieros, arquitectos que le hacen rico a las empresas, pero después uno mira las finanzas de esas personas y uno encuentra que si bien es cierto, estos le ayudaron a ser ricos a otros, no se pueden ayudar a sí mismos. O sea, en las finanzas personales hay un fracaso. Y todo el sistema educativo tiene que de alguna u otra manera ponerle al ser humano en el centro y poner los problemas del ser humano, no los problemas de la empresa, no los problemas vinculados, digamos, al modelo económico que traemos de la era de la revolución industrial. Y eso es un desafío que nos lleva a que el Ministerio de Educación tiene que jugar un papel importante en temas de educación financiera. En eso hay coincidencia absoluta y muchos están trabajando. Veo mucho trabajo en las cooperativas en función a ello. Se están acercando al Ministerio de Educación, están acercando incluso textos, están ofreciendo capacitación a docentes. Pero esto tiene que subir a un nivel de reforma mucho más amplia. Muchas gracias, economista. Hay otra consulta que dice lo siguiente. ¿Qué tan viable sería la bancarización obligatoria, por decir de alguna forma, a partir de la mayoría de edad? Y acá la pregunta tiene que ver con una cuenta de ahorro, no con un crédito. Y generalmente, para llevar adelante este tipo de cosas se tienen que establecer incentivos, ¿verdad? La obligatoriedad, salvo que sea por una cuestión de vinculado a estos compromisos internacionales de seguimiento al dinero y todo ese tipo de cosas, creo que no sé cuál podría ser el efecto, ¿verdad?
Pero normalmente cuando uno va a tomar este tipo de medidas, tiene que generar algún tipo de incentivos también. Cuando uno va a obligarle a la gente a hacer algo, no es solamente pensar por el lado de la obligación, sino por el lado de los premios, ¿verdad? Por ejemplo, se le puede decir a las empresas, en el caso de Uruguay, Uruguay tiene una ley de inclusión financiera para las empresas privadas, donde le dicen, señores, si ustedes pagan su nómina de salario, si ustedes pagan todo el tema de los servicios sociales por una cuenta salario, por ejemplo, para los salarios, ¿verdad? Que se les habilita gratis, todo ese tipo de cosas. Si ustedes lo hacen de esa manera, entonces pagan menos tributo, ¿verdad? Entonces hay un incentivo para ello. Justamente estaba viendo recién en la televisión un grupo de personas que perdieron su empleo, pero venían aportando desde enero, ¿verdad? Venían ellos, se les descontaba normalmente el salario, y en un mundo de tecnologías, ¿cómo es que digamos, el sistema en sí ya no tiene un sistema automático de descuento que evite que eventualmente las empresas puedan quedarse con el aporte de los trabajadores a la seguridad social, ¿verdad? Entonces son los desafíos que tenemos, son los desafíos y eso, quieras o no, es inclusión financiera, porque el tema de seguridad, el tema de seguros, es un componente de la inclusión financiera, es un producto que me permite gestionar recursos cuando yo tengo fuerza y estoy activo laboralmente, llevarlo hacia el futuro cuando sé que eventualmente voy a estar débil y voy a necesitar esos recursos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del exterior, economista, que dice lo siguiente. En Paraguay, ¿qué puede comentarse del aporte fintech, es decir, de las tecnologías financieras, al tema de inclusión financiera? No sé qué puede comentar al respecto, economista. Y en Paraguay se viene registrando un avance, todavía no está al nivel de los demás países, al nivel de México, por ejemplo. México es, digamos que es un líder en este tema. Brasil también ha venido trabajando mucho, quizás no en las fintech necesariamente. Colombia está generando una incursión muy interesante. En Paraguay se está instalando, existen avances interesantes de esa combinación entre digamos, todo lo que sean los productos financieros y su vinculación con la tecnología. Acá tenemos presencias tradicionales ya de fintech que hace un buen tiempo vienen operando, pero digamos que en el intento por ampliarse, por masificarse, está todavía en un proceso, pero sí ya está insertado. Hay una cámara paraguaya de un gremio que les nuclea a todas digamos, a toda el área de las fintech. Entonces, y nosotros estamos en contacto con ellos participan activamente de las reuniones de los grupos de trabajo, justamente en este tema que habíamos anunciado recientemente en la cuestión del Laboratorio de Inclusión Financiera de la Corporación Andina de Fomento del Concurso. Estábamos trabajando con la Estrategia Nacional de Innovación y con el gremio de las fintech. Pero sí, yo creo que en unos años más va a ser un sector muy fortalecido y con mucho aporte a la inclusión financiera. Muchas gracias, economista. Hay una pregunta que se la voy a formular, pero sin querer comprometerlo, economista. Usted me dice un poquito cómo responderla, ¿no? Una persona que consulta qué porcentaje del ahorro recomienda depositar en un CDA para que al mismo tiempo no afecte su liquidez. Yo se la tiro la pregunta así como está formulada y usted de repente, sin comprometerse tampoco, ¿verdad?, puede darle una respuesta a esta persona. Sí, creo que hay dos preguntas relacionadas. Y en primer lugar, ¿qué porcentaje del ahorro es lo conveniente, ¿verdad? Que una familia, que un hogar genere, ¿verdad? O sea, normalmente la gente que trabaja mucho, porque es un tema que nosotros podemos estar leyendo en la literatura o podemos eventualmente intercambiar, pero las personas que asisten a familias en este tipo de cosas, en cómo generar en estos productos, cómo depositar sus recursos en estos productos, hablan de un 10% del ingreso. O sea, de todo el ingreso que dispone una familia, lo ideal es que el 10% vaya a ahorro. Tiene su lógica, tiene ¿verdad? Tiene, digamos, su fundamento, ¿verdad? Y lo que generalmente te dice es, el ahorro es lo primero que tenés que depositar en algún lugar, ¿verdad? Ahora,
En un CDA, y bueno, habría que ver, hacer las comparaciones, los retornos, todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? 10% es lo recomendable de ahorrar respecto al ingreso. De todo ese ahorro, destinarlo a un CDA, está bien el enfoque de la diversificación, Sí. pero no necesariamente creo que pasaría por dar un monto, sino básicamente ver el rendimiento. O sea, entra en juego un conjunto de factores. Correcto. Sumado al hecho, y me permito quizás intervenir en que tenemos un fondo de garantía de depósitos que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de justamente formar algún ahorro. Sí. Le hago quizás una última consulta por nuestro tiempo, economista. Es una consulta un poco larga porque tiene un pequeñísimo relato y después viene la consulta per se. Se la voy leyendo. Durante esta pandemia y con la asistencia de ayuda a sectores vulnerables con programas como Putubo, se vio la importancia de la tecnología como clave para la inclusión financiera, puesto que muchos utilizaron billeteras electrónicas y se dieron cuenta de lo práctico que es pagar con ellos y ya lo usan de manera cotidiana. Ahora la pregunta es, ¿hay planes para seguir facilitando y dar a conocer estos productos financieros que son más amigables a aquellos que son más reticentes de ir a un banco o en todo caso de ser más formales? Lo que, lo que voy a decir es un poco lo siguiente, ¿verdad? Yo creo que la inclusión financiera la realiza el sector privado. La inclusión financiera está en manos del sector privado, lo promueve, lo dirige, lo desarrolla, lo ejecuta. Entonces, ¿cuál es el rol del sector público? Y es acompañar, o sea, donde existen posibilidades de que el sector privado pueda, de alguna u otra manera, encontrar actividades que le generen retornos, pero que al mismo tiempo el sector público identifica que hay retornos sociales, entonces se trabaja de manera conjunta. Eso ha sido justamente la utilización de las entidades de medios de pagos electrónicos en esta pandemia. No hubiese sido posible nunca algo tan desafiante si no hubiese existido toda esta estructura y esta colaboración privada, ¿verdad?, con el sector público para llevar adelante estos pagos. Realmente se puso a prueba la estructura. El primero de los programas fue Ñangarecó. Ñangarecó tuvo un inconveniente y es que fue el primero y tuvo que servir de escuela. O sea, Learning by Doing se hizo con Ñangarecó. Se tuvo que hacer, errar, aprender y luego se aplicó con Putubo. Entonces, todo aquello que eventualmente tuvo inconvenientes en Ñangarecó ya se corrigió con Putubo. Entonces, y en Putubo pudo haber tenido un conjunto de problemas, pero en medio de la pandemia fue sumamente efectivo. Aproximadamente 1.500.000 personas recibieron recursos, las que fueron muy útiles a través de sus billeteras electrónicas. Muchas de ellas teniendo cuentas por primera vez y solamente disponiendo su número telefónico. Muchas de ellas, ¿verdad? Y imagínense toda la estructura comercial que se tuvo que movilizar, que se tuvo que movilizar para poder llevar adelante ese desafío. Y definitivamente yo digo una cosa, las transferencias monetarias condicionadas por esta vía creo que han llegado para quedarse. De hecho, se tomaron ejemplos del Programa Mundial de Alimentos que habían estudios que señalaban de que asistencia directa con alimentos tenía varios inconvenientes y que la efectividad del programa siempre estaba sobre estos medios de pago. Por supuesto, va a evolucionar seguramente en algún momento y vamos a ir a tarjetas inteligentes. Por ejemplo, en Argentina se está aplicando un programa en donde se desea que las madres den alimentación exclusiva a niños menores a 6 años, ¿verdad?, con una nutrición asistida por nutricionista, y la tarjeta solamente te permite comprar lo que la nutricionista ha programado. Entonces, esto llegó para quedarse, se va a fortalecer, fue una experiencia muy positiva y creo que incluso se va a ampliar. Muchísimas gracias, economista Francisco Ruiz Díaz, por su tiempo. Siempre un lujo tenerlo con nosotros. Llegamos entonces al final de nuestra charla, faltando un minuto, así que no nos da tiempo para más preguntas. Les invitamos a las siguientes charlas de esta Semana Mundial del Inversionista. La siguiente tendrá lugar el día de mañana, a la misma hora.
será dictada por el presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, el señor Rodrigo Callizo, y cuyo tema será el de cómo invertir en la Bolsa de Valores. Pueden registrarse en los links correspondientes que figuran en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Así que muchas gracias por participar y nos veremos pronto. Muchísimas gracias a la Comisión Nacional de Valores y bueno, esperamos que pronto podamos tener un producto inclusivo desde el punto de vista financiero y trabajar de una manera estrecha. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.